Concha Buica le canta a los Panchos. Y con una exposición en Hamburgo celebran el 250 aniversario del nacimiento del gran maestro del romanticismo alemán, Caspar David Friedrich. Tenemos todos los detalles y todas las imágenes también. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. En esta mitad de semana, mucha información que compartir. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, damos paso a la información. Tenemos grandes contenidos. Empezamos con esto. La Cineteca está de fiesta, celebra como en sus inicios hace medio siglo. Vamos a ver. La tarde de ayer comenzaron los festejos por el 50 aniversario de la Cineteca Nacional, con una proyección especial de El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes, la misma película que hace medio siglo inauguró este santuario de la cinematografía. El 17 de enero de 1974 abre sus puertas la Cineteca Nacional. De ahí en adelante la Cineteca ha seguido fiel a sus objetivos esenciales: la preservación y restauración de las obras cinematográficas más significativas del cine mexicano y la exhibición de películas de contenido artístico y cultural. Durante el acto conmemorativo que antecedió a la función, Alejandro Pelayo celebró el éxito de este proyecto, que en 2024 continuará su expansión territorial. Tenemos la enorme satisfacción de haber iniciado esta administración con una cineteca y concluirla con 3. En su oportunidad, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, recordó que la Cineteca ha significado una gran plataforma para lograr que el cine nacional llegue a sus espectadores. Se producen los números más altos que nunca en la historia. Se hacen más películas que nunca en la historia de nuestro país. Y son películas más diversas que nunca. Lo que necesitan son pantallas. En representación de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, asistió la doctora Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, quien inició su intervención evocando al escritor José Agustín, autor de guiones para cine y director de la película Ya sé quién eres, te he estado observando. Vaya para sus hijos, para sus 3 hijos, un gran abrazo, para Margarita otro, y un gran aplauso de parte de todos nosotros para él. Núñez Vespalova se refirió a la Cineteca Nacional como un espacio de libertad y le auguró una larga y próspera vida. No duden ustedes, va a seguir recibiendo lo mejor del cine mexicano, lo mejor de sus espectadores y, por supuesto, esos ojos jóvenes que aquí nunca han faltado. Enhorabuena, viva la Cineteca Nacional y viva el cine mexicano. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, y vaya que la Cineteca hoy estuvo pletórica. Porque fueron las entradas gratuitas. Todo el día había que llegar media hora antes, una entrada por persona, pero de verdad, qué manera de celebrar estos 50. Largas filas, pero además ahí se ve el interés, mucho público joven estaba allí, así que eso es muy interesante para que se acerquen las nuevas generaciones a las propuestas cinematográficas más interesantes, que es lo que presenta la Cineteca de todo el mundo y de México. Y también hace 50 años se iba uno de los grandes representantes del arte nacional. El legado político, social y artístico de Siqueiros se mantiene vigente. Vamos a ver cómo conmemoran al célebre muralista. Con motivo del 50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, en la Sala de Arte Público Siqueiros se abordó el legado artístico y político del artista mexicano. Siqueiros se formó en la lucha insurgente. Siqueiros fue pintor, diplomático, activista y militar mexicano. Fue considerado como uno de los 3 exponentes más destacados del muralismo. En la charla, que estuvo encabezada por el especialista Alberto Guijar, se abordó el interés que tuvo el artista mexicano en plasmar y formar parte de las luchas revolucionarias. Criticará a los realistas socialistas. Años más tarde escribieron una carta a los pintores soviéticos señalándoles que cómo es posible que quieran hacer una tendencia revolucionaria
con signos y técnicas del siglo XVIII y XIX. Esto no puede ser. Esto le abre el apetito en la experimentación de materiales. Además de generar obra de gran manufactura, entre su legado se encuentra su experimentación con los materiales, formatos, llenos de color, que representaban figuras con emociones intensas, con un dinamismo que le permitía darle una sensación de movimiento a sus obras, que en su mayoría manifestaba de forma crítica la injusticia social. Siqueiros, con cada mural, irá fundando un taller, de modo que va dejando equipos que tienen ya una manera de entender la estética, el arte, las luchas populares de manera distinta al poder del Estado burgués. Esta fue la primera charla del ciclo Siqueiradas, en la que especialistas abordarán distintos aspectos de la vida del muralista mexicano, como su activismo político. Vamos a abordar estos temas con énfasis en la publicación del Machete, conmemorando el centenario del periódico El Machete, que fue inicialmente el periódico de difusión del sindicato, ¿no? del SOTPE, del Sindicato de Obreros Técnicos y Pintores y Escultores. Estas charlas finalizarán hasta el 26 de enero. Estarán acompañadas por una exposición titulada Gabinete Gráfico, a 100 años de El Machete, que dará cuenta de la participación de Siqueiros en la creación de este medio de difusión. Noticias 22, Óscar Cortés. Se cumplen 3 décadas y la compañía Seña y Verbo sigue marcando tendencia, Rafa. Karen Rivera nos tiene el reporte. La compañía independiente Seña y Verbo cumplió 30 años de labor y continúan las celebraciones ahora desde el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, donde presentan Yo Despierta. Creada en 1993, la compañía de teatro profesional Seña y Verbo se propuso ser un proyecto ambicioso y reivindicar a las personas sordas y con problemas auditivos en la escena artística. Así, creó una nueva forma de entretenimiento para esta comunidad, a partir de la lengua de señas mexicana. Como que los sordos no nos sentíamos verdaderamente parte del mundo, ¿no? Nos cerraron puertas, como que la gente no estaba concientizada acerca de lo que eran los sordos. Nosotros no nos consideramos personas con discapacidad. Seña y Verbo lo que muestra no es esta palabra de discapacidad, porque si no sería muy difícil acceder a estos apoyos. Y pues hay que reconocer y se tiene que visibilizar que los actores sordos estamos a la misma altura que los actores oyentes. Seña y Verbo no solo se enfoca en el público sordo, también en el oyente. Sus propuestas escénicas están dirigidas para ambos públicos. Entre sus obras se encuentra Yo Despierta, montaje que fue presentado en el pasado Festival Internacional Cervantino y con el que celebra su aniversario 30. Una reinterpretación del poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que requirió un proceso de adaptación complejo. Somos una cultura diferente a la cultura de los oyentes. Entonces, bueno, este trabajo de traducción del español poético, antiguo, barroco, primero tuvimos que saber qué significaba. Ingrid nos ayudó a hacer este proceso para pasarlo a un español más sencillo. Después lo pasamos a lengua de señas mexicana y por último nos enfocamos en hacer, para la obra de teatro, lengua de señas mexicana junto con poesía. Así, Seña y Verbo crea sonido para la vista. Yo Despierta se presentará el 3 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con imágenes de Saúl Nieto y Francisco Hidalgo, reportó Karen Rivera. Uno de los grandes exponentes del buto regresa a nuestro país. Seamos testigos del florecer de esta tradición japonesa. Hace 6 años, Atsushi Takenouchi presentó en México 1000 hojas, 1000 flores. Ahora regresa a nuestro país para mostrar su más reciente creación titulada Hana o Flor, la cual está creada a partir de la danza Jinei Buto. I'm doing name is Jinen Buto, and this Jinen word is a little bit similar with nature, but nature is
one word, no? But in Japan, nature meaning is jinen, and nature and human and God. These three, there is no hierarchy, and human also parts of God, goddess. Nature also parts of God, goddess. Everything is precious universe energy in that way of understand. So then this jinen, dance with jinen is dance with everything, and everything is precious. Hana tiene un fuerte arraigo en la cultura japonesa y la filosofía que Atsushi ha venido practicando, en la cual una flor para crecer necesita del pasado y ella al mismo tiempo será base para nuevas generaciones. Para esta coreografía la música fue creada por su compañera Hiroku Komiya. I play instrument, many different percussion and different kind of string instrument and voice, and also some object which I find from nature like stone or seashell or so all the stuff. I create this piece Hana with him through each body movement has a theme. About each section of the performance has a small part which has a theme about this part is life, this part is death, this part is seed growing, and from this vocabulary I get inspired the some sound or the atmosphere image, and we improvise together and we co-create together, and then movement giving me a lot of inspiration. So it's kind of sound is also dancing together. La única presentación de Hana será el sábado 27 de enero a las 19 horas en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. Posteriormente viajarán a la ciudad de Guadalajara para presentarse el 4 de febrero. Noticias 22, Alberto Aranda. Él ha decidido cambiar los reflectores por lienzos. No obstante, su fama ya está consagrada. Alabado por muchos y detestado por otros, a Jim Carrey le amas o le odias. No hay punto intermedio. El actor y comediante canadiense, 2 veces ganador del Globo de Oro, está celebrando hoy su cumpleaños 62. Pretexto suficiente para recordar su ascenso al estrellato. Aunque era relativamente conocido en Estados Unidos por ser parte del elenco del programa In Living Color, el hombre de las 1000 caras saltó a la fama mundial con películas como Ace Ventura, Dumb and Dumber y The Mask. Gracias a su humor físico, su gestualidad histriónica exagerada y a los personajes estrafalarios que interpretó, Carrey se coronó como el rey indiscutible de la comedia en los años 90. Con The Truman Show y Man on the Moon, logró también la aclamación de la crítica. Más tarde, ya en el siglo XXI, entregaría una de sus mejores actuaciones dramáticas en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Hace años, el actor encontró una nueva vocación que se ha convertido en su prioridad artística, la pintura. Por ahora, se encuentra alejado de la actuación y en general del mundo del espectáculo, a la espera de un proyecto que le permita recuperar la chispa de sus días de gloria. Aquí se confirma que el arte es para todos. Bada regresa a nuestro país. Durante 13 años, el proyecto Bada, nacido en Argentina, ha estado trabajando con la intención de conectar al público con el arte y sus creadores. Por cuarta ocasión, se encuentran en México para mostrar el talento artístico de nuestro país. Lo que queremos, siempre hemos querido con Bada, es decirles que el arte es para todos, que cualquiera puede ser coleccionista y hablar de arte y tener acceso al arte. Realmente el arte pues siempre ha sido un poco exclusivo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es hacerlo incluyente. Alrededor de 150 artistas se encontrarán del 8 al 11 de febrero en Campo Marte, entre ellas Carla Rippey, artista visual estadounidense que radica en México desde hace 51 años. Ella presentará 3 colecciones. La primera, disfraz, exotismo y otredad, además de mujeres fuego y objetos peligrosos, y cierra con inmolación.
ya que me invitaron, me parece interesante participar en este experimento, que parece que va muy bien, en que los artistas trabajamos o interactuamos directamente con el público. La iniciativa privada estará apoyando a los artistas económicamente, pero también difundiendo el arte a su manera. Además, escuelas como la Universidad Iberoamericana y el gobierno del estado de Morelos estarán presentando nuevos artistas. No solo van a ver arte, sino que hay restaurante, hay bar, van a poder comer muchas cosas ricas. Pueden pasar ahí un día increíble, lleno de arte, cultura, comunidad y accesibilidad. Un lugar donde el público aprende del artista, así como el artista aprende de su público, es un espacio necesario de conocer, pues apoyar y visibilizar el arte es imprescindible para seguirlo manteniendo a flote. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. La memoria de un prócer de la independencia viste de fiesta la ciudad que lleva su nombre. Del 16 al 21 de enero, San Miguel de Allende celebra el 255 aniversario del natalicio de Ignacio José de Allende. Los sanmiguelenses lo consideran el verdadero héroe de la independencia. La realidad es que don Ignacio puso su vida para perseguir algo que era un sueño, un anhelo de mucha gente, crear el México actual, independiente de España. Toda esta semana en San Miguel de Allende habrá bailes, música regional y grandes desfiles, además de una presentación de un mariachi conformado únicamente por mujeres. También se recuerdan las aficiones del insurgente. Un encuentro de bandas de viento que interpretan únicamente música taurina, porque aquí recordamos que, entre otras actividades que tenía don Ignacio de Allende, era ser torero a su manera. El sábado tenemos una ceremonia vieja, ritual aquí en San Miguel, el desfile de antorchas. Hay un hombre joven que lo seleccionamos para que represente a don Ignacio de Allende, y desde la parte alta de la ciudad, a las 8 de la noche, se cabalga hasta la casa natal de don Ignacio con este hombre representando a Allende, una banda de guerra y una buena cantidad de personas portando antorchas encendidas. Para finalizar el festejo, el domingo 21 de enero se iluminará el cielo con fuegos artificiales, un evento que, como cada año, nos deja con asombro. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Buica revive el romanticismo de uno de los tríos más emblemáticos de nuestra tierra. Los clásicos que alguna vez interpretó el conjunto musical Los Panchos se volverán a escuchar en la Ciudad de México, y ahora desde la voz de Concha Buica. Tenían una manera muy particular de cantar y contar las penas de todos. Ellos tenían una manera tan bonita de hacerlo que de repente hacían que te reconciliaras con tu propia historia, ¿sabes? Y eso es siempre un milagro. ¿Tú te imaginas componer una canción que se tire sonando 30, 40, 50, 60, 70 años? Cada día suenan Los Panchos en alguna radio. La ganadora del Grammy Latino ha incursionado en el jazz, el folk, el reggae e incluso en la música ranchera, y ahora se siente atraída por explorar el bolero. Una oportunidad que le permite acercar la música de Los Panchos a las nuevas generaciones. Ella considera a su madre parte fundamental de este concierto, pues le ayudó a estructurar el repertorio. Recuerdo un poquito de la selección que ella solía hacer, ¿sabes? De los temas que ella solía escuchar de ellos, pues en eso me he basado un poco para hacer la lista del repertorio, ¿no? Esta vez además me hace mucha ilusión, te diré por qué. Porque esta vez cuento con músicos de México, que era algo que siempre me había hecho mucha ilusión, ¿sabes? Pero que nunca se había podido dar. Buica considera a Los Panchos una de las agrupaciones más influyentes del siglo XX. Fue la primera boy band que realmente existió de la música en nuestro idioma y por supuesto han sido un regalo de la historia. No soy capaz de recordar ni la primera vez que los escuché ni la última. Te quiero decir que siempre han formado parte de mi vida. Buica canta a Los Panchos tendrá una fecha más en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris por la demanda del público. Para la primera función del sábado 2 de marzo a las 7 de la noche ya no hay boletos. Ahora se ha abierto una nueva función el domingo 3 de marzo a las 6 de la noche. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Y nos vamos a Durango, donde el arte de los títeres adquiere una nueva dimensión. Hay historias que se cuentan desde el inicio y otras cuyo comienzo es el final de una vida. Maica Teatro es una destacada compañía duranguense que desde su fundación en 2007 ha dejado una huella significativa en el ámbito de la escena de títeres y objetos. Hemos trabajado mucho el títere de mesa, el títere burraco, el títere de animación directa. También hemos explorado con el teatro de sombras. Y bueno, un poco aplicando la técnica del títere de mesa, nos hemos arriesgado a hacer teatro negro con títeres. La compañía ya ha recorrido también algunos lugares fuera de México, Cuba, Perú, Colombia, Argentina, República Dominicana. Este año estuvimos en marzo en Canadá, el año pasado, perdón, y cerramos el año en Uruguay. La compañía teatral refleja y ha reforzado las costumbres de Durango, su origen y tradiciones e incluso sus problemáticas. Maica Teatro nos tiene sorpresas. Estamos trabajando en escribir un proyecto sobre Dolores del Río, uno de los personajes más importantes de la cultura duranguense y nacional, la primera mujer latinoamericana en conquistar Hollywood. Conoce Durango a través de sus títeres. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Hablemos ahora del rescate del patrimonio sonoro de nuestro país, pues hay música que está en peligro de extinción. Las obras musicales inéditas que forman parte del patrimonio musical de México, las de su tradición oral y las que están al borde de la extinción, son el motivo principal del trabajo de Lucero Enríquez Rubio, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que registra, cataloga, resguarda y difunde el pasado sonoro del país a través del Seminario de Música de la Nueva España y el México Independiente, Musicat. Y catalogar es una ciencia, ¿sí? Y cuando uno cataloga fuentes primarias, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que así nace Musicat, porque eso es música de las catedrales. Estamos registrando no solamente los papeles de música, eso es la música que se escribió y se tocó en la catedral durante el periodo de la colonia, digamos, hasta el 59, hasta que se rompen con las leyes de reforma, se rompe la estructura de la iglesia como una entidad social. Con apoyo de la Fundación Cultural Grammy Latin, el Musicat realizó un proyecto titulado El pasado que suena y resuena, que permitió grabar 22 piezas de diferentes géneros y épocas en diversos lugares del territorio nacional, desde alabado hasta canción cardenche, pasando por el credo, el oficio de difuntos, el salmo y el vals, integran este repertorio en el que la canción más antigua data del año 1660. Toda nuestra catalogación se basa en los géneros litúrgicos, los géneros paralitúrgicos. Bueno, entonces el salmo es diferente a un himno y tienen una función en el ritual. Queremos transmitirle al oyente, al espectador, qué pasa para que eso yo pueda escucharlo, cómo está la partitura. Hablamos con el investigador, hablamos con el director de coros. Este seminario produjo un micrositio que contiene una sonoteca que incluye las pistas originales de los géneros que han sido investigados y catalogados y que se pueden visitar en musicat.unam.mx. Ahí se ve el quehacer de una sociedad. Si tú tomas a la música como un periscopio, sabrás y entenderás mejor a la sociedad. El problema es que la música no la toman en cuenta ni los historiadores del arte, ni los sociólogos. El video, producto del proyecto El pasado que suena y resuena, se presentará en la Filmoteca de la UNAM a finales de febrero, una producción que muestra el rescate de 3 géneros, el credo, el alabado y el vals. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora sigamos la pista de los desterrados. Personajes que dejan fluir sus instintos, como una pareja que se encuentra y desencuentra, pero que le gusta morderse. Habitan los cuentos de Claudia Cabrera. En general
son situaciones que parten de la cotidianidad, de cosas que yo he vivido, algunas, pero la gran mayoría más bien me las han contado o las he leído en el periódico, visto en el cine. Son imágenes o situaciones que detonan en mí una emoción en la que siento que se puede profundizar. Entonces, en principio, los personajes son personas comunes y corrientes, pero lo que ya puede ser a lo mejor un poquito perturbador es su manera de lidiar con estas situaciones. Los 12 cuentos reunidos con el título Los Desterrados y publicados por el Fondo de Cultura Económica en su colección Letras Mexicanas dan cuenta de situaciones poco peculiares. Me gusta el juego de los desterrados, de este destierro en dos sentidos. En el destierro físico de los niños que tienen que salir del lugar de sus juegos infantiles, pero también de este paraíso perdido de la infancia, que van pasando a la pubertad, a la adolescencia. Entonces me gustaba tener estos dos sentidos del destierro que también percibí en algunos otros cuentos de una manera más sutil. Entonces por eso me gustó que a pesar de que no hay un tema en general a lo largo de las historias, sí estuviera esta marginación, digamos, en varios de los personajes. Noticias 22, Alberto Aranda. Mucho más luego de la pausa. Esto es Noticias 22, ya volvemos. ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. Que genera desconfianza y silencia la participación. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. Que elimina la certeza del resultado. Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza. Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. La educación pública transforma personas y países. Por ello, como jefa de gobierno, le dimos beca a todas y todos los estudiantes de escuela pública. 294 pilares con educación, cultura y deporte gratuitos. 7 preparatorias nuevas, 40,000 jóvenes estudiando preparatoria a distancia. 2 universidades con 50,000 jóvenes. Todo gratuito, porque la educación es un derecho y se cumple cuando hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad. Por ti, por México. Tu familia merece más. Xóchitl, precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. 2 cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2,632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. ¡Arráncate, México! ¡Hey! Movimiento Naranja. Y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Es el comienzo. Todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta noche nuestro compañero José Antonio Hernández.
Noam Chomsky es filósofo, lingüista y teólogo estadounidense, referente cultural del siglo XX. Mantiene sus posturas más vigentes que nunca, como el papel que deben jugar los intelectuales en las sociedades contemporáneas. Since intellectuals, by definition, are people with a certain amount of privilege, and privilege confers opportunity, which confers responsibility. Then comes the moral issue of what you do with your responsibility. You have a moral commitment to use the advantages that you have, which society has granted you, to be a constructive citizen of the world. Chomsky es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. The story is the rich in the rich countries have developed, enriched themselves by destroying the environment. Now they want everyone else to pay for it. That's called class war. Las críticas a las políticas conservadoras a Estados Unidos en materia de migración han sido una constante de Noam Chomsky en sus publicaciones y conferencias alrededor del mundo. Not a secret that the United States devastated Central America throughout history, but particularly so in the 1980s. Now people are fleeing from the wreckage, trying to escape somehow. So the United States drives them away and enlists Mexico to help driving them back to their misery. Not fair. Chomsky propuso la gramática generativa, disciplina que situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística. A sus 95 años, continúa vigente con sus críticas a diversos temas. Recientemente señaló que resulta a la vez cómico y trágico que tanto dinero y atención se concentren en la inteligencia artificial, que es algo tan insignificante, algo tan trivial, comparado con la mente humana. Noticias 22, José Antonio Hernández. Este 2024 es el año de celebración del 250 aniversario del nacimiento del artista más importante del romanticismo alemán, Caspar David Friedrich. Una gran exposición en el Museo Kunsthalle de Hamburgo le rinde homenaje al maestro de la pintura paisajista del siglo XIX, con una impresionante retrospectiva de su obra. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos va a ampliar la información. Valentina, te escuchamos. Saludos desde Berlín y muy feliz 2024. Este año Alemania celebra el 250 aniversario del nacimiento de Caspar David Friedrich, el mayor representante de la pintura paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX. El Museo Kunsthalle de Hamburgo inaugura la primera gran retrospectiva del ciclo de actividades que se realizarán en Alemania en homenaje al gran artista. El pintor, dibujante y grabador nace en 1774 en la ciudad costera de Greifswald, en el norte de Alemania, y muere en Dresde en 1840. Su relación íntima con el paisaje del norte de Alemania y su ciudad natal de Greifswald ejerció una influencia duradera en su personalidad y su arte. El entorno natural, el mar, en este caso el Báltico, y su contemplación será para su obra como un sello representativo. La muestra titulada Arte para una nueva era coloca el vínculo inseparable de hombre y naturaleza como tema central de la exposición, al mismo tiempo que da evidencias de cómo la obra del artista alemán sigue inspirando a artistas contemporáneos en relación a temas actuales. Se muestran más de 60 pinturas al óleo y 100 dibujos a pluma, tinta y acuarela sobre papel de autorretratos y paisajes naturales. Entre las pinturas sobre tela están presentes numerosas obras clave icónicas del romanticismo temprano, como la pintura Caminante sobre el mar de nubes de 1818, donde se muestra al artista de espaldas sobre una roca, motivo que sigue fascinando y que ha sido reinterpretado por importantes artistas contemporáneos en otro sector del museo. Se trata de la exposición
más completa de obras de Caspar David Friedrich desde hace muchos años. Sus paisajes alegóricos resaltan el valor de lo sublime, retratan cielos tormentosos, nieblas matinales, ambientes melancólicos, ruinas góticas en entornos lúgubres. En el romanticismo, el tema de lo sobrenatural y lo trascendente se volvió el eje central. Eso explica las representaciones de una naturaleza omnipresente. En sus obras, el estado de su alma se exterioriza. Vemos personajes contemplando el espectáculo natural, casi siempre de espaldas y empequeñecidos, perdidos en la inmensidad de un paisaje envolvente. La actitud del artista romántico es ir más allá de lo puramente racional, es hacer de la propia vida su obra de arte. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Valentina Torrado, de DW. Batuta en mano, este director de orquesta busca superar su récord de presentaciones nacionales e internacionales en 2024. Iván López Reynoso cerró el 2023 con una serie de conciertos de Año Nuevo como director invitado de la Oviedo Filarmonía. Fueron conciertos súper emocionantes, muy lindos. El repertorio siempre de los conciertos de Año Nuevo es festivo, es jubiloso, es ligero, es ameno. Y no fue la excepción. Teatro lleno, el Teatro Campo Amor de Oviedo, que es legendario, donde se realizan los famosos premios Princesa de Asturias. Y con la emoción de llevar también música mexicana a ese programa, el Vals Poético de Felipe Villanueva, además de los esperados valses. Ahora está de regreso en México y se prepara para arrancar una nueva gira en el primer trimestre del año por algunas entidades de la República y con distintas agrupaciones. Cada fin de semana dirigiré un programa diferente en una ciudad diferente con una orquesta diferente. Empiezo el 21 de enero en Guadalajara, una ciudad hermosa que disfruto siempre muchísimo visitar, con la extraordinaria Orquesta Solistas de América, en una de las que yo creo que son una de las mejores acústicas que tenemos en este país, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Con esta presentación, en enero 21, inaugurará el ciclo dedicado a Beethoven que ha preparado la Orquesta de Solistas de América. El 27 y 28 del mismo mes visitará la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM para evocar el genio de Ponce, Chávez y Copland. El mismo día que dirijo en la NESA, viajo a Jalapa para iniciar ensayos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, también una orquesta que tiene 2 años que no voy y que me encanta visitar. Un programa completamente ruso que presentaremos el viernes 2 de febrero. El viernes 9 y sábado 10 de febrero dirigirá por primera vez la Orquesta Sinfónica de Milwaukee en el Bradley Symphony Center, donde se escuchará la obra de Beethoven, Ravel y Revueltas. En Estados Unidos tuve mi debut en 2022 con la Ópera de Santa Fe. Fue un debut por la puerta grande, ¿no? Por así decirlo. Es una compañía de ópera de las más importantes de Estados Unidos y del mundo, por ende. Ahora es mi debut sinfónico. Es la primera vez que dirijo un concierto sinfónico. El 17 y 18 de febrero regresará a la Sala Silvestre Revueltas de Laulín Yolistli con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México para interpretar música de Ana Lara y Sostakovich. Volará hasta el Palacio de la Música en Mérida para tocar con la Orquesta Sinfónica de Yucatán el 23 y 25. Por último, cerrará el trimestre en el emblemático Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional y un repertorio que incluye también a Ana Lara, a Mozart y Stravinsky. Les anticipo, les comparto, será hasta ahora, contando el número de presentaciones que tendré, el año más intenso en mi carrera, el que dirigiré, si todo sale bien, más funciones hasta ahora, en más países. En cuanto tenga luz verde de los teatros y de las orquestas, iré compartiendo mi actividad en mi página web, en mis redes sociales, que estarán siempre al día de mi actividad y mis compromisos futuros. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Muy pocas veces se puede decir que se disfrutan los tiempos violentos como lo hicimos hace 30 años. 2 matones carismáticos, una pareja de atracadores de poca monta, un boxeador caído en desgracia, un mafioso y su esposa, una actriz frustrada y adicta a la coca. Degenerados que esconden oscuros secretos en su sótano. Todos ellos se mueven en un mundo de ambigüedad moral, mientras sus caminos se entrecruzan prodigiosamente en una trama cargada de violencia. Es Pulp Fiction, un clásico indiscutible que escandalizó en su tiempo, dividió opiniones, recaudó millones
y consagró a su director, el cinéfilo empedernido convertido en cineasta, Quentin Tarantino. Estamos hablando de un director que rechaza categóricamente las escuelas de cine, irónicamente, porque muchos de los que estudian cine por Tarantino. Pero claro, el tipo ha visto más de 5,000 películas en su vida. Es un cuate que le ha escarbado mucho a ese cine muy degradado por la crítica y por la propia historia del cine como cine de explotación. Su forma narrativa no lineal, sus numerosas alusiones a la cultura popular, sus múltiples referencias cinéfilas y su combinación de humor negro y violencia hicieron de Pulp Fiction un éxito de taquilla y crítica. Esta combinación de elementos podría haber derivado en un esperpento fílmico, pero no en manos de Tarantino, quien logró en esta película la culminación de un estilo que ha tenido varios imitadores. ¿Cuál es el estilo Tarantino? Esos personajes que andan cobrando deudas, que son dos matones de la mafia, de repente ponerles un diálogo sobre cómo se comen las hamburguesas de McDonald's en Europa. En la actualidad, Tarantino es considerado uno de los nombres más importantes en la industria cinematográfica. Hace 30 años, sin embargo, sus detractores lo acusaron de hacer un cine de pastiches, plagios y clichés. Un cine que además banalizaba la violencia. Es una exageración. Tarantino está haciendo caricaturas con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese lado, pues es una violencia que no te pega, no te afecta. Hasta cierto punto es disfrutable cinematográficamente hablando. Entiendes que no hay bronca, entiendes que es un cine de referencias, entiendes que es un cine de cinéfilo. En la edición 67 de los premios Oscar, Pulp Fiction obtuvo 7 nominaciones. Aunque solo se llevó a casa una estatuilla y perdió frente a Forrest Gump el premio a la mejor película, recibió más de 40 reconocimientos internacionales, incluida la Palma de Oro en Cannes. Su permanencia en la cultura popular, más allá de los trofeos, es evidente incluso en aquellos que nunca la han visto y, sin embargo, identifican sus incontables referencias. Las conversaciones triviales entre Vincent y Jules, la icónica escena del baile, el intento de robo al restaurante, el famoso pero inexacto pasaje bíblico Ezequiel 25:17, entre tantas otras. Noticias 22, César H. Meléndez. Un peliculón. Y a propósito de tendencias, Chagall y Picasso lo vuelven a hacer en este 2024. Localizan 2 cuadros robados en 2010 en Israel, uno de Pablo Picasso y otro de Marc Chagall, en un sótano especialmente acondicionado en Amberes, Bélgica. Se trata de los lienzos La cabeza del malagueño y El hombre en oración del bielorruso. Las 2 piezas desaparecieron después de ser robadas a un coleccionista de arte en Tel Aviv en febrero de 2010. No hubo pistas de su paradero hasta 2022, cuando la policía belga fue informada de que un ciudadano residente en Namur ponía a la venta dichos cuadros. Las autoridades investigaron al sospechoso durante meses, hasta la semana pasada cuando procedió a realizar un registro de su domicilio. Ahí encontraron una gran suma de dinero, pero no hubo rastro de las obras de arte. Aunque la persona sospechosa confesó poseer las pinturas, se negó a comunicar dónde las había almacenado. Las investigaciones acabaron en Amberes, donde durante otra búsqueda se hallaron las 2 piezas correctamente acondicionadas, con el marco original y sin señales de haber sufrido ningún daño. Ahora, el sospechoso ha sido detenido por la policía belga y acusado de robo de las 2 obras valoradas en más de $900,000. Noticias 22, José Antonio Hernández. Las perspectivas históricas, estéticas, sociales y culturales del rock mexicano se ponen bajo la lupa. Crear un museo virtual del rock nacional es uno de los propósitos que tiene el proyecto llamado Observatorio del Rock Mexicano. Es un proyecto que busca estudiar, difundir, analizar, generar acervo alrededor del rock mexicano. Para esto, a partir del Observatorio del Rock Mexicano,
generamos una serie de proyectos para lograr esto, ¿no? Esta iniciativa está impulsada por la asociación denominada Colectivamente. La organización, esta naciente de nosotros, se siente muy contenta de ser como formada con diferentes especialistas, periodistas, fotógrafos, poetas, compositores, instrumentistas, observadores de otras disciplinas, gente que hace radio, gente que hace medios. Esa cosa nos permite tener una óptica rica. Entre las actividades que se desarrollarán se encuentra una base de datos que permitirá generar investigación y vínculos con otras disciplinas. Pretendemos hacer ¿cómo se llama? Mesas redondas, presentaciones de libros, presentaciones de discos, conversatorios, por supuesto. También tenemos ganas de hacer un museo virtual, por ejemplo, o colaborar con otros aliados estratégicos, ya sea para conformar una fonoteca del rock mexicano o para hacer exposiciones sobre fanzines o carteles del rock mexicano. Por lo pronto, su labor iniciará con sesiones de escucha en la Ciudad de México y en algunas ciudades de la República. Las sesiones de escucha es un paraíso en realidad, porque ahí puedes escuchar propuestas sonoras que en tu vida habías escuchado. A través de estas reuniones se abordarán temas como la participación de la mujer, el metal mexicano y los 60 años de este género en nuestro país. Uno de los objetivos es generar visibilidad para escenas, grupos, colectivos, etcétera, que se mantienen así como que muy escondidos, ¿no? El rock como manifestación cultural es súper importante para entender pues la historia de la humanidad, no solamente la parte musical, sino que tiene todo ese bagaje de cultura, ¿no? Esa carga cultural y simbólica. Todas las actividades de esta iniciativa están disponibles en las redes sociales de Observatorio del Rock Mexicano. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. El mundo está en juego cuando estas dos mujeres desafían las fronteras geográficas y temporales. ¿Qué les ha dicho el señor Cortés de mí? No la menciona mucho. Incluso se cree que usted ya murió. Es bien sabido que Isabel la Católica y la mal llamada Malinche nunca se conocieron. Más aún, en estricto sentido, la reina de Castilla y la joven traductora Nahua ni siquiera fueron contemporáneas. Pero una cosa es la historia y otra la ficción. En su más reciente obra teatral, la dramaturga y directora escénica Barba Collio fabula un hipotético encuentro entre ambas mujeres, situándolas en el mundo contemporáneo. Esto es Marina e Isabel, el mundo en juego. Estoy negociando. Cuando tengo un personaje siempre pienso con quién lo puedo enfrentar, quién puede ser un rival de su nivel. Y llegué a la conclusión de que un rival de su nivel para Isabel la Católica tenía que ser la Malinche. También interpretas el lenguaje corporal. Bárbara Collio escribió la obra durante la pandemia, un contexto en el que se vieron acentuadas las diferentes realidades de la clase trabajadora y la más privilegiada. Así, nació el texto de Marina e Isabel, que en 2021 resultó ganador por unanimidad del Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera. Vi que estábamos en una situación histórica muy parecida, estábamos en la peste, la gente moría, pero y sin embargo las empresas multimillonarias mandaban cohetes a Marte, cuando aquí no había medicamentos para la gente, ¿no? La historia transcurre en el ámbito empresarial. Isabel es la directora de una transnacional que por primera vez está de visita en la sucursal mexicana de su compañía. Sin que nadie se entere, concerta una entrevista cara a cara con Marina, la obrera que lidera a los trabajadores en su pugna por mejores condiciones laborales. A las puertas de una huelga inminente, el mundo, la tierra y la lengua se ponen en juego entre estas dos mujeres.
lo dejamos un tanto atrás, el referente histórico, y creamos una Isabel y una Medina aquí y ahora, más que como lo que sabemos de ellas de la historia, cómo fuera el enfrentamiento entre esas dos mujeres, con sus características, con todas las habilidades que tenía Marina y con todo el férreo carácter que tenía Isabel. Tardé en encontrar... Marina e Isabel, obra producida por Barco Drama con las actuaciones de Carmen Mastache y Ana Ligia García. Ofrecerá funciones de jueves a domingo en el Teatro El Galeón Abramo Seransky del Centro Cultural del Bosque. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Conozcamos el resultado de cuando la música, el sentimiento, la identidad y la naturaleza se conjugan. Creo que fue el Mastuerzo que fue el que dijo que un cantautor tenía que buscar la canción que hace falta, la que se necesita. Entonces yo trato de identificar primero temáticas sobre las que o se ha escrito muy poco o sencillamente no se ha escrito algo sobre eso, ¿no? He incluso atacado temáticas como de feminicidios, de trata de blancas, en fin. Pero también no solamente me fijo en las temáticas, sino puede brotar una canción de una sola frase que incluso puedo encontrar en una serie de televisión, en un libro. Desde su primer disco titulado Instintos, Julio Vallejo nos mostró la riqueza cultural de la gente que proviene de las nubes y que puede ser llevada a la música. Ahora está difundiendo 2 nuevas canciones. Una es una chilena dirigida hacia los árboles, hacia la conciencia ambiental, al cuidado de los árboles, sobre 3 especies en específico, de allá de la flora juchiteca. Y la otra es una balada, también en zapoteco, que habla sobre la tradición de los fieles difuntos en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec. Entonces, de eso más o menos rezan las 2 canciones. Estas canciones fueron reconocidas con los premios Canto Floral Nueva Lírica para los Árboles en el 2021 y Tradiciones y Nuevas Rolas en el 2022. La chilena, titulada La Voz de los Árboles Floridos, habla sobre la pérdida de este recurso natural. La balada es más personal. La balada es un caso muy, muy especial porque me pregunté en un primer momento sobre la perspectiva del fiel difunto. Hay muchas canciones que hablan sobre la melancolía que nosotros presentamos, ¿no? Extrañar a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Y yo me preguntaba que si ellos tenían desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión, de que ellos regresan en la festividad del Día de Muertos y todo lo que conlleva esto, ¿qué sentirían ellos al saber que sí tienen esa posibilidad una vez al año? Y sobre eso reza la canción, ¿no? Sobre esta melancolía o el xilase que le llamamos allá, que es la enfermedad de la melancolía, de la nostalgia. Las canciones, que ya están en todas las plataformas musicales, están en zapoteco y nos permiten sentir la belleza que guarda este idioma. En realidad lo que ocurre es de que cuando estás creando una canción en zapoteco, estás pensando en zapoteco, ¿no? Y cuando estás creando una canción en español, estás creando desde el español. Y son 2 cosmovisiones distintas. Cuando tú puedas leer un texto en Diyazá y puedas tengas la oportunidad de leer una especie de traducción, que a mí nunca me ha gustado decirle traducción, más bien interpretación del autor, puedes estar leyendo 2 historias distintas, ¿no? Sí puede haber cierta diferencia porque depende muchísimo de la cosmovisión del autor. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues nos vamos con música, nos despedimos con el recuerdo del compositor y violinista italiano Tommaso Albinoni, quien fallece el 17 de enero de 1751. Admirado por Bach por su obra instrumental, compuso además una 50 de óperas y el celebérrimo Adagio, que tiene una historia bellísima a propósito del asedio a Sarajevo, que ya algún día les comentaremos de este chelista. Que tengamos más tiempo, ¿no? Que nos den más y además yo no puedo contar esa historia sin romperme porque es conmovedora profundamente. Y esta es una versión precisamente de ese bellísimo Adagio de Tommaso Albinoni, con lo que nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre aquí en Noticias 22. Buenas noches.